Hola, esta pequeña píldora pedagógica va simplemente para entender el concepto de forma polar de un número complejo, ¿vale? Entonces, un número complejo se puede dar en forma binómica o en forma polar. En forma polar viene dado por dos numeritos, uno más grande que es justo el módulo o distancia del afijo al origen de coordenadas y el otro es un ángulo que se llama argumento, que va a ser un número entre 0 y 360 grados y que dependiendo de donde esté el afijo, pues tenemos que considerar que sea mayor de 90, entre 90 y 180, entre 180 y 270, entre 270 y 360, dependiendo de en qué cuadrante se sitúe el afijo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si el afijo Z1 lo puedo controlar con estos dos deslizadores, me vengo por aquí, por ejemplo, y me da un número imaginario puro y positivo, ¿vale? La parte imaginaria es positiva. Entonces, ¿cuál será su argumento de ese número complejo? Pues 90. ¿Por qué? Porque el angulito que tenemos que girar desde aquí, desde el eje X, la parte positiva del eje X, hasta llegar ahí, son 90. El módulo, pues la distancia desde el 0, desde el origen de coordenadas a ese puntito son 3 pasos, 1, 2 y 3, pues ese sería el módulo, ¿vale? El módulo se calcula de forma general como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, que sería 0 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, o sea 9. La raíz cuadrada de 9 son 3, positivo. Así se calcularía el módulo, pero aquí evidentemente son los pasitos, no hace falta hacer esa cuenta. ¿Qué pasa si el número complejo está sobre el eje Y, pero la parte negativa del eje Y? Pues entonces el módulo vuelven a ser los pasitos y en este caso son 180 grados. Son 270 grados, ¿vale? Aquí. Quería decir que son 180 grados más que el anterior, ¿vale? Porque dos complejos tienen la misma tangente si se diferencian en 180 grados, ¿vale? Entonces, este complejo y este tienen la misma tangente y se diferencian en 180. Como este tenía el de antes 90, aquí son 270. ¿Qué pasa si el complejo está sobre el eje X? ¿Vale? Si el complejo en este caso es un número real, en este caso 3, pues evidentemente el argumento será 0 si está en la parte positiva. Si está en la parte negativa, pues el argumento será, hay que sumar 180, o sea, 180, eso es. Entonces, más cosas. ¿Qué pasa si el número complejo está sobre la bisectriz, en este caso del segundo y cuarto cuadrante? Pues nada, ¿cómo se nota eso? Cuando estos dos numeritos sean iguales en valor absoluto, quiere decir que está sobre la bisectriz, ¿vale? O bien del primero y el tercero, o bien del segundo y el cuarto. En este caso, como la parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva, pues está justo aquí. Pues ¿qué angulito es ese? Pues sería, sin hacer casi ningún cálculo, no hace falta hacer arco tangente, sino me vengo 90 más 45. ¿Por qué? Porque esto es la bisectriz que divide al cuadrante en dos partes iguales, entonces el ángulo este es 45. ¿Qué pasa si el puntito está aquí? Pues en este caso sería 180 más 45, ¿vale? Si está en la bisectriz esta, pues en este caso sería 270 más 45. O también se puede decir menos 45, pero como el argumento está entre 0 y 360, hay que ponerlo así. Y me falta solamente cuando esté aquí, que en ese caso evidentemente será 45, ¿vale? En cualquier otro caso, pues ¿cómo se calcula, por ejemplo, ese argumento? Pues argumento, tenemos que saber que si está en el primer cuadrante, pues entonces el argumento está entre 0 y 90, ¿vale? Por eso es importante pintar el punto, el afijo, colocar el afijo. Entonces, el argumento se calcula la parte real entre la parte imaginaria, y eso le tenemos que hacer, la parte imaginaria entre la parte real, o sea, el B entre el A, y eso le tenemos que hacer arco tangente. Entonces, como está en el primer cuadrante, está entre 0 y 90, 71. ¿Qué pasa si el punto estuviese aquí? Aquí. Pues entonces, en este caso, la calculadora te va a dar un ángulo al que le va a tener que sumar 180. ¿Por qué? Porque dos puntos o dos afijos tienen la misma tangente, la misma tangente cuando se diferencian en 180. Entonces, al 71 de antes hay que sumarle el 180 y ya me da. Entonces, eso es, simplemente eso. Gracias.